Nos acompaña en esta parte del programa Yuri Enrique Rodríguez, candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción número 1 de la capital. Lo he querido invitar para ver cómo va su campaña. ¿Cómo estás, Yuri? Muy bien. Feliz de estar aquí. Para mí un placer tenerte aquí porque es una voz fresca, joven. Sí. Y es importante que los jóvenes se involucren en la política. ¿Cómo ha sido la participación de los jóvenes en esta campaña? Bueno, pues muy activa. Yo creo que hay una oferta bastante amplia de juventud. Claro, siempre digo que la juventud, aunque las clases no se suicidan, la juventud no es sinónimo de garantía ni de resultados. A lo que me refiero es que por usted ser joven, eso no es un valor agregado. Sí. Pero sí es verdad que hay muchos jóvenes vinculados ahora mismo a la aspiración de cargos electivos, y evidentemente eso motiva también a jóvenes de la sociedad en sentido general a vincularse mucho más a la política. ¿Se ha cumplido con la cuota de los jóvenes en esta campaña? Sí, de hecho se ha superado. Porque la de las mujeres no se ha cumplido para nada. Bueno, algunos partidos no la han cumplido, pero el partido al que pertenezco, que es el Partido de Liberación Dominicana, sí la ha cumplido, y en los jóvenes se ha superado, porque lo que plantea la ley es de un 10%, pero se ha superado con creces, así es. ¿Cómo cuál es la proporción? ¿No la tienes a mano ese dato? Bueno, depende del territorio, la demarcación, digamos, a la que vayamos a referirnos, pero algo que sí quedó muy claro en las elecciones del pasado 18 de febrero municipales es que la mayoría de los jóvenes ganaron. Por lo que la gente está mucho más motivada a votar por rostros frescos, caras nuevas, propuestas, ideas novedosas, que a seguir, digamos, con lo que teníamos ya durante hace algún tiempo. Por lo que eso es de suma importancia, digamos, para nosotros, que la sociedad comience a valorar este relevo, no solamente generacional, sino un relevo en el entusiasmo, que pueda generarle confianza a la gente, porque al final, cuando el elector va a las urnas, lo que deposita es su confianza en una persona, en una idea, en una propuesta. Entonces, lo que ocurrió el 18 de febrero es que la mayoría de candidaturas jóvenes fueron las que lograron la victoria, el triunfo. ¿Por qué tú crees que deberían en la circunscripción 1 del Distrito Nacional votar por Yuri Enrique para diputado? Bueno, porque esta es una candidatura que trabaja en una buena representación. Y ser un buen representante es estar en la cotidianidad de la gente, conocer sus valores, sus deseos, sus virtudes, pero también sus desafíos. Y la propuesta que nosotros hemos creado, que se trata del plan Hostos, que tiene 3 ejes fundamentales, que es educación, orden y nueva cultura ciudadana, pues yo creo que le demuestran a la gente la importancia de poder organizar nuestra sociedad. Y cuando organizamos nuestra sociedad, muchas otras cosas se van a resolver por efecto dominó. Ahora, ¿por qué votar por Yuri? Porque creo que al Congreso y a los diputados le hace falta mucho amor por la gente. Mucho amor por intentar transformar esta sociedad. Y en mí tendrán un candidato y un diputado que pues ama la posibilidad de poder devolver la moral y cívica a las escuelas, por ejemplo, Me gusta ese tema, para que sirva como una brújula ética y moral para nuestros niños y nuestras niñas. Un candidato que ama la posibilidad de que podamos tener orden en el tránsito, que tanta calidad de vida nos resta y que tanta ansiedad nos genera, y que tanta productividad inclusive económica nos roba cotidianamente, tomando en cuenta que duramos entre 2 y 3 horas en tapones todos los días. 4 horas en promedio se dice. Así es. Sí. Y un candidato que ama la posibilidad de tener una nueva cultura ciudadana, porque a la gente hay que enseñarla a ser buena, porque ser bueno es una decisión. Así es. Y nosotros tenemos un grave problema de convivencia, no solamente en la circunscripción número 1, sino en todo el país, que comienza desde el grupo de WhatsApp del edificio, del residencial, ¿no? Y yo lo pongo ese ejemplo porque es muy llano, la gente lo vive cotidianamente, inclusive antes de salir de su casa, ya usted tiene un problema de convivencia, que el vecino se parqueó en su parqueo, que si pusieron la basura donde no debían. Que si puso la música alta, correcto, el tema del ruido. Entonces, antes de usted salir de su casa, ya le está generando suficiente ansiedad. Imagínese cuando usted sale a encontrarse el caos en el que nosotros vivimos cotidianamente, ¿no? Es normal que veamos temas que antes eran agresivos y que hoy son violentos. Teníamos una actitud agresiva, ya la violencia ha llegado a las acciones. Vemos cómo por un parqueo matan a una persona, por riñas tenemos mucho más muertes que por atracos o delincuencia común. Tenemos muertes porque hay un roce de un vehículo en la calle, ¿no? Entonces la gente sale agobiada
a las calles. Y nosotros tenemos primero que trabajar en el capital humano antes de intentar resolver cualquier otro problema. Sí. Porque es imposible usted transformar el colectivo sin transformar al individuo. ¿Cómo podemos transformar la sociedad si no transformamos a las personas? Así es. Sería muy difícil y sería un camino muy empinado. Por lo que nosotros tenemos que orientar, digamos, todas las políticas públicas en transformar la conducta del ciudadano. Yo siempre pongo un ejemplo, que el dominicano que sale al exterior, a Estados Unidos, a Europa, se va de viaje y allá cumple las normas, es el mismo dominicano que aquí viene y las incumple. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta fundamental. Allá no tiramos una basura al piso y aquí lo hacemos. Correcto, esa es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos. Es un tema conductual. Pero al ciudadano hay que motivarlo a que cumpla con la ley. Hay que provocar que eso ocurra. Nosotros tenemos un régimen, digamos, de consecuencia muy poco efectivo, por decir inexistente. Eso tenemos que mejorarlo y convertirlo en un régimen de consecuencias efectivo. Pero tenemos que hacerlo acompañado de un régimen de incentivos que provoque que el ciudadano cumpla con la norma. Si hacemos eso a la par, entonces podremos lograr una transformación en la conducta de los ciudadanos. Pero es difícil si usted ni siquiera toma en cuenta lo que tienen para decir los sociólogos en este país, por ejemplo. El que pretende liderar una sociedad sin saber cómo esa sociedad piensa y actúa, va a fracasar. Sí. Mira, Yuri, yo fui perteneciente a la generación de la moral y cívica. Cuando yo estudiaba, había una cartilla en la que nosotros aprendíamos a cómo respetar el himno, cómo respetar la bandera, cómo compartir con los demás. Y de buenas a primeras desapareció esa cartilla del currículum de las escuelas. Así es. Y eso yo creo que ha dejado este vacío que tú estás tratando de llenar con tu campaña. Efectivamente. ¿Me puedes explicar más profundamente por qué es importante este tema de la moral y cívica? Bueno, se lo puedo conectar con la principal preocupación que tienen los habitantes de la circunscripción número 1, la inseguridad y la delincuencia. ¿Qué ocurre? Los principales actores delincuenciales son jóvenes entre los 15 y 25 años de edad. Pero hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en la vida de un niño, de una niña, que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? ¿Tuvo que ver la policía en su formación cognitiva, pedagógica y de valores? No. Son otras las instituciones, sobre todo la de corte social por parte del Estado, Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Salud, junto con la familia, los que tienen responsabilidad en la correcta crianza y desarrollo de ese niño o de esa niña. Entonces, ¿qué ocurre? Los valores condicionan las conductas de las personas. Y cuando usted y yo, que somos reflejo de nuestra crianza, la gente que nos sintoniza, si fueron criados de manera correcta, miren, nos pueden colocar en el hoyo más profundo y no vamos a hacer las cosas incorrectas. Entonces, está en el disco duro de uno. Efectivamente, dirían los neurocientíficos, en el hipocampo, la parte aquí de la memoria que guarda todo, claro. Pero es fundamental nosotros Por poder... ejemplo, yo soy incapaz de tirar una basura al piso. Efectivamente. Soy incapaz porque a mí me lo enseñaron en mi cartilla de moral y cívica. Usted no sabe las veces que yo con una botella de agua plástica en la mano, la coloco en su mínima presión y la guardo aquí en el bolsillo hasta que pueda... La pongo en la cartera. Correcto. Y después que llego a mi casa hasta que pueda encontrar un zafacón. Pero tenemos temas tan básicos. Por ejemplo, la zona colonial, que es el casco histórico de este país y es la primada de América. Es muy complejo encontrar zafacones públicos. Es muy complejo encontrar baños públicos en la zona colonial. Si usted no ingresa a un comercio y consume, usted no tiene derecho a utilizarlo. No sé si me voy a entender, sí, son temas tan básicos que nosotros tenemos que comenzar a resolver para entonces poder hablar de otros temas que nos puedan colocar al nivel de países más desarrollados. Pero en lo esencial está, digamos, el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay dos tipos de problemas en la República Dominicana. Hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales. Así es. La mayoría de los políticos se dedican a problemas coyunturales porque tienen solución estética, sí, ¿verdad? Y le generan algún tipo de rentabilidad electoral. Pero en mi caso, esta candidatura se enfoca en intentar resolver los problemas estructurales que afectan la cotidianidad de los ciudadanos. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos con Yuri Enríquez, candidato a diputado de la circunscripción 1 por el PLD. No se vayan.
Yuri Enrique o Yuri Enrique Rodríguez es una voz conocida. Todos los sábados yo lo escucho en mi casa a través del Sol de los Sábados en RCC Media. Así es. Mucha gente lo comparte, él es el coordinador del programa, pero yo quisiera que mis televidentes conocieran más de ti, supieran tu trayectoria. ¿Quién es la persona por la que podrían votar en el 19 de mayo? Bueno, Yuri es un abogado. He dedicado toda mi formación académica y profesional a la política. Estudié en Escocia, políticas públicas y gerencia de gobierno. ¿En Escocia? En Escocia, así es. Y luego estudié en Inglaterra. Correcto. Y luego estudié en Inglaterra economía política, por lo que todo lo que he hecho, digamos, se ha vinculado al conocimiento de política, a prepararlas, a formularlas, para posteriormente ejecutarlas, ¿no? Y de esa escuela en la que estudié es una escuela basada en la toma de decisiones basada en la evidencia. Es decir, nosotros tomamos decisiones conforme a la información, a la data que tenemos y no conforme a nuestras creencias. Por eso es importante decirle a la gente que en el caso de Yuri va al Congreso no a representar sus creencias, sino a representarlos a ellos. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Y bueno, he tenido vocación de servicio desde el colegio, que formé parte de la directiva en la Pucamaima, que fue donde estudié, gané 2 elecciones al Comité Estudiante de Derecho, fui secretario general, luego presidente de la asociación, y me he vinculado desde muy temprana edad pues al Partido de la Liberación Dominicana, en donde hay que decir que soy tercera generación PLDista. Mi abuelo fue del partido, mi papá del partido y yo soy... ¿Y sus nombres? Bueno, mi abuelo Luis Fernando Rodríguez Montán, lo conocerán también, dirigente sindicalista, también del 1J4, etcétera, antes del partido. Mi papá, que se llama Yuri Rodríguez, él se llama igual que yo, o yo igual que él. Sí. Y bueno, yo ahora que soy pues un joven miembro del Comité Central del PLD. Sí. Y a lo que me he dedicado es a trabajar la política como una profesión y vocación. Y es importante decir aquí que yo no soy un improvisado, ¿no? Tanto daño que le han hecho los improvisados a la política, tanto desprestigio que le han causado, porque lo que han generado es que la gente desconfíe cada día más de los actores políticos. Y para mí es muy importante poder decirle a la gente que, a pesar de mi corta edad, que tengo 29 años, ya tengo 11 años haciendo política desde los 18 años, por lo que es la primera vez que aspiro a un cargo electivo y creo que después de 11 años tengo suficiente conocimiento como para poder alcanzar esa curul. Sí, me gustaría saber cuáles serían tus prioridades, qué leyes tú promoverías en caso de que llegues a ser diputado. Bueno, en el caso de la educación hay que reformar la Ley General de Educación, que es del año 1997, y eso, el primer paso, como ya señalamos, es devolver la moral y cívica a las escuelas, pero eso es una hoja de ruta, es una guía, porque tenemos que trabajar en mejorar la calidad de la educación. ¿Qué ocurre? Entre los desocupados, desempleados de la República Dominicana, más de 220,000 son jóvenes. Pero lo alarmante no es eso. Lo alarmante es que 1 de cada 5 de esos jóvenes ya tiene un título universitario y 1 de cada 2 es bachiller. Entonces hay que preguntarse, ¿estamos educando para el desempleo? Eso es gravísimo, por lo que nosotros tenemos que reenfocar la educación de la República Dominicana, primero tecnificándola para que un joven cuando salga de las escuelas pueda tener el acceso a un empleo digno y si quiere profesionalizarse posteriormente no poner en juego la estabilidad económica de su familia, porque tiene que durar 4 o 5 años profesionalizándose, pero ya con una tecnificación que le permite insertarse al mercado laboral. Posteriormente, el tema del orden, nosotros tenemos una propuesta que es crear el primer método de evaluación legal de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Ley de Movilidad y Transporte Terrestre, que es una ley nueva del 2017 prácticamente, es una ley que nosotros no tenemos idea en qué porcentaje se está aplicando y en qué porcentaje es posible aplicarlo dentro de nuestra realidad. A pesar de que hay una institución que es encargada de aplicar esa ley como política pública, que es el Intran. Y luego en la formación de una nueva cultura ciudadana es comenzar, digamos, a incentivar, como ya señalamos anteriormente, a la gente en transformar sus patrones conductuales. Pero eso tiene que hacerse desde la autoridad, porque no podemos seguir viviendo con el concepto del Estado ausente.
Así es. Y porque la naturaleza niega el vacío, usted lo sabrá mejor que yo. Eso, donde hay ausencia de autoridad, donde hay ausencia de valores, cualquier otra cosa puede introducirse. Entonces el Estado tiene que cumplir mínimamente con su responsabilidad. Digamos que ese sería el enfoque de Yuri, trabajar directamente con la gente, con el capital humano, para a partir de ahí entonces poder desarrollar el país. Particularmente, ¿qué iniciativas para los jóvenes tú crees que deberían ser aplicadas en el país? Porque, por ejemplo, un joven que se acaba de graduar de la universidad tiene muchísimas dificultades para tener su primer empleo. Así es. ¿Qué podemos hacer para empujar lo que es la fuerza futura del desarrollo? Nosotros tenemos que desarrollar un diálogo mixto, tripartito, entre empresariado, sector público y sociedad en sentido general. Y ponernos de acuerdo para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo, porque ¿cuál es el estancamiento? Digamos, bueno, no tengo empleo porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no consigo empleo, evidentemente. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo con los empresarios del país que nos permita a nosotros poder colocar a jóvenes que ciertamente el mercado laboral demande esas posiciones y que esos empresarios se comprometan a darle un entrenamiento laboral continuo durante 2 años. Y posterior a esos 2 años, entonces ese joven o esa joven pueda seguir desarrollándose, pero que haya un compromiso, tanto del Estado que asuma una cuota de responsabilidad y de costo, como del sector empresarial, garantizando la posición de ese joven trabajador al menos durante 24 meses, que le permita a ese joven adquirir la suficiente experiencia como para poder desarrollarse posteriormente. Eso es a los que ya se han graduado, pero a los que no se han graduado tenemos que introducirlos en el marco de tecnificación, en el marco de cualificaciones, que es una ley que se dejó lista en el año 2019 y que lamentablemente todavía no ha podido aplicarse o más bien aprobarse, pero que yo me comprometo a hacerlo. Ahí estaría el problema de los ninis, ni estudian ni trabajan. Bueno, no estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino porque no tienen ni soluciones ni alternativas. Son ninis porque no tienen ni soluciones ni alternativas. Entonces a eso es que nosotros debemos dedicarnos, a buscarle soluciones y alternativas a esos problemas. Yuri, ¿cómo ves el tema de la alianza República Dominicana RD? Bueno, muy bien. En el caso del Distrito Nacional, todos los diputados, tanto del Partido de Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, en el caso del PRD, el PRD lleva la misma boleta que el PLD, por lo que yo también aparezco en la boleta del PRD. Estamos comprometidos con que Omar Fernández sea el próximo senador de la capital. No hay ningún tipo de dudas. Omar es una persona que ha concitado el apoyo genuino y orgánico de la gente, que tiene una motivación extraordinaria dentro de las juventudes, y que yo creo que es importante para nosotros seguir ofreciendo nuevos rostros, nuevas propuestas, refrescando el Congreso Nacional que tanta falta le hace. Así es. En la pasada campaña electoral, en las pasadas elecciones, hubo un problema serio con el tema de la gran abstención que hubo y además con la compra de votos. ¿Cómo crees que debe manejarse esta situación? Mire, con el tema de la abstención nosotros tenemos una responsabilidad como político, no puedo hacerme el de la vista gorda. Y como político yo tengo que motivar a la ciudadanía a que vote por mí. Por suerte estoy en una demarcación que es la circunscripción número 1, que no valora necesariamente en principio la organización política que postula, sino la figura, la persona, quién es Yuri, cómo puede solucionar estos problemas o cómo puede ayudar a solucionar estos problemas. Pero también yo tengo que hacer un trabajo, como decía al principio, de relevar el entusiasmo de la gente. No solamente un relevo generacional, sino también entusiasmar. Hay como cierta apatía. A los ciudadanos, de poder generarle la suficiente confianza de que sepan, bueno, por lo menos en Yuri yo puedo depositar mi confianza. Y en el caso de la compra de cédulas, es una situación compleja, pero yo creo que hay un mecanismo esencial que tenemos que aplicar, 2 mecanismos. El primero, solicitarle a la Junta Central Electoral, a través de acceso a la información pública, cuál ha sido el comportamiento de la solicitud de duplicado de cédula posterior al 18 de febrero. ¿Cuántas personas han ido a solicitar duplicado de cédula? Porque supuestamente se la han perdido, porque supuestamente se la robaron. A mí se me perdió mi cédula de verdad. Ah, bueno, pero... Como 2 días antes, pero fui y me la entregaron inmediatamente. Pues entonces la segunda... No sé cómo se me perdió, no sé si la dejé en algún lugar. La segunda opción, entonces, es que la Junta Central Electoral mantenga la entrega de duplicados de cédula
hasta la noche antes de las elecciones. Porque fueron 2 días antes que se me perdió. Pero ¿por qué eso es importante? Porque cuando usted, por ejemplo, le van a comprar su cédula para que no vote o vote, usted dice, bueno, le entregan cierta cantidad de recursos por esa cédula. Oye, a mí no me pagaron un centavo. No, pero imagínese a la gente que sí tiene precariedad y que accede a ese tipo de actividades. Le entregan ciertos recursos 1 día, 2 días antes. Bueno, ¿qué ocurre? Esa persona, posterior a que le entrega esos recursos y ella da su cédula, la vende, puede ir a la Junta Central Electoral a sacar un duplicado, entonces no es negocio. Por eso es importante que la Junta pueda mantener los duplicados hasta el día de las elecciones. Sí, me acabó el tiempo, despídete de mi audiencia. Bueno, no, muchísimas gracias a usted, a toda la gente que nos ha sintonizado. Recordar que este próximo 19 de mayo tienen la oportunidad de depositar su confianza por Yuri. Vota 3. Vota 3. Pues con estas palabras concluimos nuestro programa del día de hoy, esperando verlos a ustedes la próxima semana. Hasta entonces.